¿Cuál es el origen de la culpabilidad? El origen de la culpabilidad va a estar en nuestros primeros años. La culpa es un sentimiento desagradable que tenemos, está nacido del castigo, de cuando nos han de alguna forma recusado, nos han señalado, bien por algo que hicimos o bien por algo que no hicimos y se asumía, se creía que debíamos hacer. La culpa se origina desde el núcleo familiar, la culpa se interioriza desde muy temprana edad y podemos llevarla durante toda la vida, y la actitud y los mensajes desvalorizantes de figuras de autoridad, bien sean padres, profesores, familiares, inciden en la génesis de este sentimiento. Si os dais cuenta, a lo largo de los temas que ya habéis visto cómo el ego, la sombra y el espejo, habéis visto las relaciones, el entramado que hay. Casi todo lo que vivimos tiene un comienzo, se asienta sobre las primeras experiencias, sobre las experiencias de nuestra infancia. En este caso, mucha de la culpa que podemos sentir se ha originado dentro del núcleo familiar. Y esto es debido a cómo nos han tratado nuestros padres frente a los errores, teniendo en cuenta que todos han hecho lo mejor que sabían hacer, es decir, no hay ninguna intencionalidad por parte de nuestros padres de arruinarnos la vida, sino que ellos a su vez son hijos de su historia, de su vivencia, de sus propios padres, y cuando han sido padres lo han intentado hacer lo mejor posible, pero han arrastrado errores anteriores. Entonces, si nos ponemos a pensar ahora fríamente desde aquí, regañar continuamente todo lo que un niño hace mal no provoca que lo corrija. Lo único que hace es que se cree un sentimiento de culpa por caer en errores una y otra vez. Pero ¿cómo aprendemos los seres humanos? Los seres humanos aprendemos equivocándonos. Esa es la forma que tenemos, es de acierto error. Y lo seguimos haciendo también en todo nuestro desarrollo. Yo en este momento también hay un montón de cosas que he aprendido a nivel de online y demás, por acierto error, por equivocarme, pero muchas veces con el tema de los errores en los niños, mandamos una serie de mensajes que se van interiorizando desde una edad muy temprana. Esos mensajes del tipo: papá no te va a querer si haces eso otra vez, deberías sentirte avergonzado de haber hecho eso. Y si nos ponemos fríamente a pensar, ¿de qué nos sirve el sentirnos avergonzados de haber hecho algo? Pues no va a provocar ninguna cuestión positiva. Esa frase que alguna vez hemos oído a las madres decir: bueno, muy bien, a fin de cuentas yo solo soy tu madre. Bueno, estos son los mensajes que vamos recibiendo desde niños, que hemos ido recibiendo desde niños. ¿Qué problema tienen estos mensajes? Pues estos mensajes tienen el problema, van provocando un sentimiento de inferioridad, un sentimiento de no ser adecuados, un sentimiento de falta de merecimiento, que es así como se manifiesta la culpabilidad. El tener carencias emocionales va a provocar en nosotros que, naciendo de esa crítica destructiva, vamos a haber no recibido un amor incondicional, no haber sido escuchados, no haber sido tenidos en cuenta, no haber sido suficientemente protegidos, no haber tenido estabilidad ni rutinas. Y todo esto lo vamos a ver luego, que tiene mucho que ver con esas heridas del niño interior, con esas heridas del niño que fuimos y que seguimos siendo. Todo ser humano tiene la necesidad de ser amado incondicionalmente.
el no haber sido querido incondicionalmente da paso a una figura que tenemos muy interiorizada la mayoría de nosotros. Y es esa figura que tiene miedo al éxito, esa figura que tiene miedo a triunfar. El autosaboteador somos nosotros mismos. Y ese autosaboteador es el que hace que te apuntes al gimnasio y no acudas, que quieres escribir un libro pero no empieces nunca, que quieras adelgazar pero rompes la dieta, que tienes una tarea importante pero que la dejas para después, incluso que tienes una enfermedad pero dejas de tomar la medicación. No sé si os suenan estas situaciones que he planteado. Yo la del gimnasio la tengo muy, muy interiorizada porque el otro día lo decía yo en un taller. Reconozco que hasta que he sido capaz de llegar a la conclusión de que los gimnasios no me gustan, de que no me gusta ir al gimnasio y de no apuntarme a un gimnasio, yo vivo en Vitoria y cada vez que se ha inaugurado un gimnasio, yo me he matriculado en el gimnasio creyendo que esta vez iba a ser la definitiva. Y era la definitiva que volvía a fallar. Y en un momento concreto ya llegué a tener claro que a mí el gimnasio no me gusta, que prefiero salir a andar o que prefiero hacer otras cosas, pero que toda la dinámica del gimnasio no me gusta y que por estar a la moda y bueno, pues por pensar es bueno porque así me esfuerzo para hacer ejercicio y el ejercicio es bueno y demás, pero eso no es real en mi vida y como no es real en mi vida, no es un valor en mi vida el tema del gimnasio, pues me lo saboteo cada 2 por 3. Entonces ya os digo que yo en concreto he pagado pues la matrícula de una serie de gimnasios a los cuales he ido al principio, he ido 2 días, muy bien, la bolsa tal, la toalla tal, camiseta nueva tal, pero al final lo dejo, lo abandono porque no me gusta, no me gusta y lo estoy haciendo sin tener un verdadero deseo, sin que sea un valor para mí. Sí que es verdad que en definitiva en muchas cosas de vuestra vida podéis ver que hay alguien que sabotea y no es desde fuera, sino que es desde dentro de nosotros, desde donde se produce ese sabotaje. Bien, cuando hemos vivido desde la culpa y hemos tenido una crianza y una educación influenciadas por la adquisición de conductas, pues de alguna forma de autocastigo, cuando llegamos a la vida adulta también solemos mantener ese tipo de conductas. Y lo importante es que podamos cambiar nuestro repertorio de conductas y adquirir conductas que sean herramientas emocionales que sean asertivas. Hay que tener en cuenta que perdonar es una de las mayores reparaciones a esta situación. Hay 3 pasos para dejar de culpar y de esta manera pasar a perdonar y a liberarnos del rencor y del resentimiento. Porque cuando uno deja de culpar, automáticamente experimentamos el perdón. Y hemos dicho que son las figuras de nuestros padres y educadores las que primero interiorizamos una serie de culpabilizaciones a través de los mensajes que nos lanzan. Todo este módulo de hoy vamos a ver que va a estar de alguna forma dedicado a reparar heridas y al mismo tiempo a perdonar. Perdonar por una parte a nuestros padres, a nuestros educadores, porque mantener siempre claro que hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían en ese momento. Hicieron lo que podían hacer con la situación social y cultural. Yo que pertenezco a una generación en la cual había unos valores que ahora no hay
y sin embargo eran los valores que se nos transmitía como los valores válidos, que se nos educaba en determinadas cosas. Mira, por ejemplo, urbanidad. ¿A quién le educan hoy en urbanidad? Han cambiado mucho las cosas, pero sí que es verdad que a veces lo que hacemos es permanecer ancladas en el papel de víctimas. Y ese papel de víctimas, lejos de ayudarnos, lo que nos hace el papel de víctimas es quitarnos nuestra libertad, porque dejas la vida en manos de otro, en manos de otros. Entonces, el tema de recuperar las riendas de nuestra vida es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar? Lo primero, ser conscientes si estamos eligiendo culpar a los demás. Hacernos conscientes de si efectivamente, si lo que estamos haciendo es que todo lo que no nos gusta en nuestra vida, estamos haciéndoles responsables a los otros. Porque son los otros de alguna forma quienes están haciendo que tú no te sientas bien. En un segundo momento, el segundo elemento, será darnos cuenta que el hecho de culpar, como os decía, el hecho de hacernos víctimas y por añadidura mantener ese resentimiento o mantener la autocompasión o querer tener la razón en todo, en definitiva lo hacemos porque nos produce una ganancia, es decir, obtenemos un beneficio. Entonces, si somos víctimas de todas esas emociones, obtenemos un beneficio que puede que no sea consciente, pero que tenemos de alguna forma que trabajar para hacerlo consciente, porque si no, no nos vamos a poder liberar de él. Y un tercer aspecto va a ser que tenemos que tomar la decisión de soltar toda esa negatividad, porque cuando la soltamos, y dejamos de resistirnos a las emociones positivas. Es decir, mientras estemos atados a esa culpa, a ese victimismo, a ese resentimiento, a esa falta de perdón, en definitiva, va a ser imposible que sintamos las emociones positivas. Por lo tanto, van a ser emociones que se van a quedar atascadas dentro de nosotros. Yo he preparado un pequeñito montaje con las diapositivas para que veáis un poco la dinámica de la culpa. ¿Alguna vez has oído o leído "le corroía la culpa"? Sin ser tan dramáticos, vamos a acercarnos a un concepto que está bastante presente en nuestras vidas: la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una percepción subjetiva de que hicimos algo mal o que dejamos de hacer algo que debíamos haber hecho. Es de naturaleza emocional, pero el problema es que la culpa limita, la culpa paraliza. ¿Podemos eliminar la culpa? No, pero sí podemos reconducirla. Cuando algo que has hecho o que has dejado de hacer te hace sentir culpable, es porque agrede tu autoimagen profesional, familiar, social. Ante la culpabilidad, lo primero que hace el ego es buscar culpables fuera. Por ejemplo, me he saltado la dieta, sí, pero ¿qué iba a hacer todo el día encerrada en casa? Además, yo si no hago ejercicio engordo y no podíamos movernos. He pasado tales momentos de ansiedad que he terminado con las existencias de chocolate. Estaba muy nerviosa y he vuelto a fumar. Es que un cigarrillo a mí me calma. Había tenido un día horrible, los niños todo el día metidos en casa me volvían loca. Al final, el ego busca justificar desde el exterior el motivo de una conducta, como si fuese una consecuencia lógica e irremediable. Hemos aprendido desde pequeños que la transgresión conlleva castigo. Si eres culpable, lo pagas. Y el primer castigo es el tuyo propio, el autocastigo. Te flagelas recordándote una y otra vez lo que has hecho mal y te quedas enganchado al pasado. ¿Recuerdas cómo, aunque intentaste evitarlo, volviste, por ejemplo, a coger un cigarrillo, a beber una copa, a abrir la nevera entre horas, porque total solo iba a ser por esta vez? Pero también te has enganchado al futuro, porque temes
que si ya lo has hecho, supuestamente motivado por una situación, lo vas a volver a hacer. ¿Podrás volver a dejar ese cigarrillo o ya no tienes remedio? ¿Dejarás de ir a picar entre horas? ¿Volverás a equivocarte en tu próxima exposición cuando tengas que hacerlo en el trabajo? Y aparece el miedo. El miedo es el gran compañero de la culpa. Miedo y culpa y miedo. Dos de las artimañas del ego. Esencialmente el miedo nos remite a la pérdida. Miedo a perder una relación, un trabajo, la seguridad en uno mismo, la fuerza de voluntad, la credibilidad, la autoestima, la salud. Miedo a la pérdida de la vida. Todo esto se genera en nuestra mente. No llega desde fuera, porque en realidad eres tú la que has cometido un error. Te has fumado un cigarrillo o caíste en la tentación de abrir la nevera, pero al volver una y otra vez a esta situación y al mismo tiempo generar temor de cara al futuro, llega la impotencia. No puedes modificar lo que ya está hecho. Es pasado y ahí se queda. Pero esa sensación de no poder o de no ser capaz te conduce al bloqueo, a no hacer nada. Cuando llegas aquí, lo tremendo es que empiezas a funcionar en bucle. Esa pasividad te genera más culpa y sigues funcionando en un circuito de culpabilidad, justificación, autocastigo, enganche, miedo, impotencia, pasividad, una y otra vez. ¿Cómo salir de ese circuito? ¿Con el perdón? Sí, perdonándote, porque tú no has cometido ese error, ese desliz a propósito. Por ejemplo, tú no querías volver a fumar. El fallo al exponer los datos en el informe no fue algo premeditado. El ser tan tajante al dar tu opinión no pretendía ser ofensivo. Y el perdonarte te ayuda a romper el bucle, te da permiso para seguir, te permite dar el paso para cambiar la culpa por asumir tu responsabilidad. Así que te perdonas, pero con ello no dejas de ser el responsable de lo ocurrido. Tomar responsabilidad, ¿qué significa? Significa preguntarte qué has aprendido de lo ocurrido, que debes comprobar los datos 2 veces o que tienes que buscar estrategias y alternativas para paliar el sentirte con hambre entre horas, que tienes que pensar antes de hablar. Bueno, pueden ser ejemplos. Tienes que traerlo al presente. Es aquí y ahora cuando puedes cambiar algo, ni en el pasado que quedó atrás, ni en el futuro. El aprendizaje debe ayudarte a actuar en este momento y de la mejor manera. Buscar soluciones. Buscar consejo de otras personas que hayan vivido una situación similar. Buscar consejo de un profesional. Buscar información sobre técnicas para reducir el estrés y la ansiedad. Y por último, ponerlas en práctica. Si he buscado alternativas, este y no otro es el momento de ponerse manos a la obra. Acudes a un dietista y sigues las instrucciones semanales, o haces meditación y relajación 1 o 2 veces al día, te comprometes en un proceso terapéutico, o decides que tienes que dedicar más tiempo a comprobar, y lo haces, los datos de la presentación que vas a tener que realizar. Hasta aquí este pequeño recorrido para transformar la culpa en responsabilidad. Bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio que son las 3 cartas del perdón.
En este momento, hoy, vamos a hacer la primera carta, y solo la primera carta. El objetivo de las 3 cartas del perdón es perdonar a cualquier persona que no hayamos sido capaces de perdonar aún, sin importar que esta persona haya podido fallecer o que no tengamos contacto con esa persona, pero que sea una persona significativa a la cual no hemos podido perdonar. In situ, ahora, vamos a hacer la primera carta, aquí. Vamos a hacer la primera carta, pero no vamos a hacer la segunda y la tercera. Las voy a explicar, pero no las vamos a hacer. Y os digo por qué. Porque este es un ejercicio que tiene un proceso. Y el proceso de este ejercicio es que entre carta y carta hay que dejar de 3 a 5 días. ¿Por qué? Pues porque necesitamos hacer un proceso de interiorización, un proceso de elaboración de lo que vivimos cuando trasladamos. Siempre el escribir tiene un contenido terapéutico. El escribir, quiero referirme, o bien un diario de gratitud, o bien este ejercicio en concreto, que es un ejercicio de escribir y de plasmar sentimientos, tiene un componente muy fuerte terapéutico y la forma de que ese componente terapéutico tenga calado es el dejar espacio. No se deben hacer las 3 cartas de manera simultánea o de manera consecutiva. Entonces, aquí, en este momento, solo vamos a hacer la primera carta. La primera carta es la carta del resentimiento, donde vamos a escribir, vamos a coger un folio en blanco, por favor, cogerlo todos, todas, si os parece bien hacer el ejercicio, coger un folio en blanco y en ese folio vas a plasmar todo aquello que no soportas, que no te gusta o que te causa rechazo de la persona a la que aún no lograste perdonar. En definitiva, vas a escribir todo lo que odias de esa persona y debes asegurarte de que escribes todo lo que piensas en esa carta, que no te quede nada por decir dentro de ti. Yo voy a dejaros para hacer este ejercicio un tiempo, pues como, no sé, un cuarto de hora. Lo importante es que esta carta la hagáis bien aquí, ¿de acuerdo? Así que yo os dejo ahora para que podáis buscar la persona y para que podáis explayaros en esta carta, la carta del resentimiento.
Bueno, una vez que hayamos escrito absolutamente todo, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa carta? Pues ya ves en la imagen lo que vas a hacer con la carta. Quemarla. Quemarla. Haz uso de un recipiente o quémalo en el exterior, como quieras. Y vamos a observar detenidamente cómo se quema la carta y se convierte en cenizas. Mientras imaginamos que todo el odio y el rencor que teníamos hacia esa persona se está limpiando. El fuego es un elemento purificador y un elemento transmutador, y de ahí que lo usemos. En muchos rituales se utiliza el fuego porque el fuego tiene esa simbología de limpiar, de purificar, de traspasar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esa carta que hemos escrito en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es, dentro de un par de días, vamos a escribir la carta de las cualidades. Vamos a escribir una carta donde vamos a exponer todas las cualidades que tiene la persona que deseamos perdonar. Todo lo que te ha aportado esa persona, porque esa persona que te ha hecho daño también te ha aportado cosas, y vas a buscar qué cosas te ha aportado y lo guardas. Y 2 o 3 días después vas a escribir una tercera carta, la carta del agradecimiento. Pasados 2 o 3 días vas a escribir una carta en la que agradeces y entiendes que todas las personas están aquí para enseñarnos algo y que simplemente es un espejo en el cual nos vemos reflejados. Todas las cosas que nos suceden en la vida son cosas que nos convienen y que simplemente la relación que teníamos con esa persona ahora se convierte en una relación neutra. Porque nadie te hace daño, es tu interpretación, tu percepción. Tú das permiso para que te hagan ese daño. Y eso vas a poderlo hacer a través de estas 3 cartas, te vas a dar cuenta de cómo puedes hacer un proceso. Eso sí, no lo hagáis seguido. Hacer la segunda carta dentro de 2 o 5 días y la tercera carta dentro de 2 o 5 días. Podéis pensar que no tiene sentido. La realidad es que es un ejercicio muy potente de perdón. Y la experiencia da que a través de este ejercicio muchos hemos podido perdonar cosas que creíamos que no íbamos a poder perdonar nunca. Yo ahora mismo hay una persona con la que estoy haciendo sesiones de coach que siempre dice que este ejercicio a ella fue para ella como un antes y un después, porque tenía una serie de situaciones que realmente no había podido perdonar, y que gracias a este ejercicio pudo, para su asombro, porque esto no es una cuestión de fe, para su asombro, pudo hacer ese cambio, y ese cambio también le ha cambiado gran parte de su vida, porque había guardado rencor hacia una persona durante más de 40 años.